Entonces lo que vamos a ver ahora es un poquito de la parte de disco. ¿Ven la pantalla? Sí, ¿no? Sí, sí. Genial, gracias. Acá creo que hay un video en YouTube de un disco que se rompe o que gira, no sé, no importa. Le ponemos un poco la lupa entonces a la estructura interna de un disco. Disco de almacenamiento adentro de una computadora hay típicamente dos. Están los discos magnéticos y los discos de estado sólido. Acá estamos hablando exclusivamente de los magnéticos, ¿sí? También conocidos como HDD en inglés. Profe, Eh, ¿y no hay un tercero también? sí, hay más, ¿eh? Ah, va, los USB también son magnéticos, ¿no? ¿O no? Va, o Los flash, estarían más cerca de los de estado sólido, ¿no? Porque los de estado sólido usan la misma tecnología, una tecnología flash. claro. Este, Y esos nuevos que salieron hace un año o dos son una especie de placas de memoria que le dicen NVE, algo así. eh, Supongo que sí, será estado sólido, qué sé yo. esos en el laburo los usamos un poco. Son unos discos de estado sólido que usan una memoria más rápida todavía, con el que tiene ese término. Eh, Pensados, son muy caros, pensados para ser usados como una extensión de la memoria RAM, eh, porque tienen casi la misma velocidad, y no tanto para almacenar información de manera persistente en el tiempo. Desconozco detalles internos de la implementación, son una tecnología que había armado Intel, me acuerdo. Eh, para casos particulares, para servidores, ¿viste? Que tienen que poner, tener bases de datos y persistir información de manera muy rápida, pero información volátil. Entonces, las aplicaciones lo usan como si fuera RAM y son muy rápidos. Eh, pero bueno, para nosotros van a entrar dentro de los que son discos de estado sólido, digamos, dentro de esa categoría. Claro, ok. Lo que vamos a ver en la cursada acá es solamente un poco de detalles sobre los discos magnéticos. No vamos a ver los discos de estado sólido porque eso es un tema que tenemos un poco pendiente, pero porque aparte los discos magnéticos al tener cierta lentitud, ahora vamos a ver un poquito la estructura y entender un poquito por qué, requieren entonces que el sistema operativo haga un poquito más de trabajo arriba. Los discos de estado sólido son bastante rápidos, entonces no requieren tanta intervención del sistema operativo en los niveles más altos. Entonces, ¿cómo es un disco magnético? Está dividido en pistas. Acá en inglés le llamó track. ¿Sí? Esto de amarillo sería una pista. ¿Sí? Y las pistas están divididas en porciones de pizza, también conocidos como sectores, ¿no? Entonces, acá está señalado, por ejemplo, un sector. ¿Sí? Una pista en particular, pero dentro de una región en particular. Esto que está pintado en un azul medio violeta, sería un sector en particular. ¿Está bien? Entonces, los discos magnéticos leen o escriben de a sectores. Esa es la unidad. ¿Sí? Y esto que estamos viendo acá, en su totalidad, es la cara de un plato del disco. Los discos están formados por muchos platos, ¿no? Acá no sé si se llega a ver, pero podríamos decir que este es un disco que tiene tres platos y esos platos tienen dos caras cada uno. ¿Sí? Entonces, en realidad, de un lado es una cara, de otro lado es otra cara, y si hay otro plato al lado, lo mismo, con dos caras. ¿Sí? En cada cara tiene una X cantidad de pistas y esa pista está dividida en sectores. ¿Sí? De esa manera se saca el máximo provecho, entonces hay sectores para leer en cualquier lugar. ¿No? Acá está la vista como de costado un poquito más clarificada. ¿No? Un ejemplo de un disco que tiene tres platos, ¿está bien? Cada plato tiene dos caras, y en cada cara, por ejemplo, la de arriba del primer plato,
está dividido en pistas y esa pista está dividida en sectores. Nada, lo que vale la pena ver un poquito acá mientras uy, ¿qué carajo hice? Si le puedo disminuir un poco el zoom a esto. No, esto no es lo que estaba buscando. Acá se ve más general, ¿no? Es que existen un eje con muchos brazos, ¿no? Que son estos que se acercan a leer una pista. Hay uno por cada cara de cada plato. ¿Está bien? Entonces estos brazos se mueven magnéticamente no, digamos, mecánicamente, quiero decir. Acá no se ve esto, pero acá debería verse un poquito mejor. ¿En qué sentido? Se mueven estirándose para acercarse a pistas que están más cerca del centro o acortándose para leer pistas que están más lejos del centro. ¿Está bien? O sea, se acercan al centro para leer pistas de acá y se alejan. Ese es el movimiento que hace este brazo y cada uno de estos brazos, ¿sí? A veces llamado cabezal, digamos, del disco. Y el otro movimiento que se lleva a cabo es que el disco esté girando, ¿sí? Para poder posicionar el sector que se quiere leer justo por debajo de la parte negra del brazo, que es la parte donde se lee lo que esté pasando por debajo. ¿Está bien? Entonces, ese movimiento es la rotación, que acá está dibujado acá abajo como una rotación, ¿sí? Y el brazo, acá escrito en inglés, arm, se mueve hacia el centro o hacia el borde de la cara. Entonces, esos dos movimientos son los que tienen que ocurrir para finalmente poder leer un sector o poder escribir en un sector, ¿está bien? ¿Cómo nos imaginamos lógicamente la estructura de un disco? Bueno, si el disco está dividido en sectores, y los sectores son los que se escriben o se leen, podemos imaginarnos como que los sectores están numerados, de hecho en la práctica lo están, desde el número 0 hasta el número último que tenga, de acuerdo al último sector que se tenga en ese disco. Entonces podemos imaginarnos como que el disco es una serie de sectores, este sería el dibujo de acá a la derecha, numerados desde 0 hasta n. Entonces yo escribo un sector o leo algún sector de todos los que están en ese disco, ¿no? Ahora en la práctica lo que termina pasando es que esas direcciones, yo qué sé, el sector lógico 6 o el n, en realidad tienen que ser traducidos a un tipo de dirección que los discos puedan entender, y esos tipos de direcciones son estos que vemos acá a la izquierda, ¿sí? Conformados por un cilindro y una cabeza y un sector que quieren ser leídos. ¿Está bien? El cilindro lo que me dice es el cabezal o la cara de qué plato quiero leer. Si fuera la primera cara del primer plato, podría ser el cilindro 0. Si fuera la primera cara, la segunda cara del primer plato sería el cilindro 1. ¿Sí? Si fuera la primera cara del segundo plato sería el cilindro 2 y así. ¿Está bien? Perdón, me confundí. Eso me lo dice la cabeza, ¿sí? El del medio. ¿Qué cabezal quiero usar para leer? El cilindro lo que me está diciendo es la pista, en realidad, que yo quiero leer. Si es la pista más del centro, si es la pista más de la primera, la segunda, la que está más cerca del borde. ¿Cuál de todas las que estamos viendo acá, ¿no? En este, por ejemplo, en esta cara de este plato vista desde arriba, ¿sí? Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pongámosle 8 o 7 pistas, ¿sí? Entonces el cilindro me está diciendo eso. Quiero leer la pista 0, que es la que está más cerca del centro, la 1, que está un poquito más alejada, la número 8, que es la última, ¿sí? Eso es en realidad lo que me dice el cilindro.
La cabeza me dice qué plato quiero leer y el sector me dice, parándonos acá arriba, cuando me paro, por ejemplo, en una pista, supongamos que es la que está en amarillo, para un plato en particular, bueno, ¿qué sector quiero leer? El que está apuntando por la línea que dice track, el que está al lado, el que está al lado. ¿Cuál de todos los sectores para esa misma pista, ¿no? Vinieron a buscar un pequeño y yo miro como diciendo, son irresistibles. Sí. Bien. Entonces, un poco de esto es para ver, ahora lo vamos a ver con una fórmula, por qué es tan lento este proceso de acceso, ¿no? De lectura y escritura en un disco magnético, ¿no? El tiempo de acceso que involucra la lectura y escritura está formado por estos tres tiempos. Tiempo de búsqueda, tiempo de latencia rotacional y tiempo de transferencia. ¿Cuál es el tiempo de búsqueda? El tiempo de búsqueda es el tiempo que toma posicionar el brazo en la pista deseada. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Lo que les dije al principio. Este brazo de acá, ¿no? Si hacemos un poco de zoom, no puedo hacer mucho zoom, está queriendo leer la pista que está en algún lugar, digamos, una pista en particular, pero tal vez tienen que trasladarse para leer la pista que está más cerca del centro, ¿no? Ese traslado mecánico es un tiempo que es necesario que se espere, digamos, ¿no? Y una vez que ese cabezal llega hasta la pista deseada, ¿no? Hasta la que está en el borde, hasta el centro, ahí hay que esperar a que el disco gire hasta que el sector que quiero leer pase justo por debajo del cabezal, como si fuera un tocadiscos, si es que saben a lo que me estoy refiriendo, digamos. Este segundo tiempo, el tiempo que tarda el disco en girar hasta llegar, hasta posicionar el sector abajo del cabezal, es el segundo tiempo, el que llamamos latencia rotacional. ¿Sí? Tiempo que tarda el sector en posicionarse por debajo de la cabeza, este tiempo está directamente relacionado con la velocidad de giro del disco. Si alguna vez compraron un disco o leyeron una especificación de un disco, habrán visto que vienen con leyendas que dicen 5.000 revoluciones por minuto, 5.000 RPM, 7.200 RPM, y así, ¿no? Revoluciones por minuto es vueltas que puede dar por minuto el disco, ¿sí? Y eso nos da la velocidad en la que puede girar y nos determina la latencia rotacional, ¿está bien? Entonces, primero, el cabezal se mueve hasta la pista deseada, ese es el tiempo de búsqueda. Segundo, el disco continúa girando hasta que el sector pase justo por debajo del cabezal. Una vez que esas dos cosas transcurrieron, cada una tomó su propio tiempo, recién ahí se transfieren los bytes desde ese sector a la controladora del disco, o al revés, ¿no? De la controladora al sector. De todos ellos quiero que se queden con lo siguiente. El tiempo de búsqueda, el primero, es el más lento de todos, el más grande. ¿Sí? Ese tiempo que se toma en posicionarse en la pista deseada. Es siempre el tiempo más grande. Nada, en el libro les muestra cómo hacer esta cuenta, digamos, la suma de los tres, no es la gran cosa. Acá está, digamos, ¿no? Tiempo de acceso, suma de las tres variables. Pero bueno, esto es un poco para conocer la estructura. Acá hay un ejemplo concreto, ¿no? Pero bueno, lo que más me importa que sepan es que como entiendan todo esto en general, obviamente, teóricamente hablando, pero como el tiempo de acceso, que es el tiempo de búsqueda, que es el tiempo para moverse a la pista deseada, ¿no? En este caso, acuérdense, pintada en amarillo, es el más lento, lo que hacen los sistemas operativos es tener algoritmos para planificar los pedidos de acceso a disco. ¿Eh? Algoritmos que tratan de mejorar un poquito el tiempo de acceso dentro de lo que se puede. ¿Eh? Entonces, esta es la última parte que vamos a ver de la clase. Así como veíamos algoritmos de planificación de tiempo de CPU, ¿eh?
Acá vamos a ver algoritmos de planificación de disco. Son muy sencillos y están basados algunos en la pista que se está queriendo leer y otros en otra cuestión. Perdón, ¿eh? Hola. Sí, ¿quién habla? ¿De parte de quién? Ok. Ya me llamaron un montón de veces, no estoy interesado. Gracias. Bien, seguimos. FIFO, SSTF, Scan, Look, FScan, NSTEPScan, ¿sí? Esos son todos los algoritmos posibles. Vamos a hacer uno por uno y la idea es conocerlos y entender un poquitito pros y contras, ¿sí? ¿Cómo graficamos esto? Acá no hacemos un Gantt. Lo que hacemos es, tenemos las pistas en el eje Y, ¿sí? El tiempo en el eje X, y en realidad vamos graficando el traslado de pista a pista y el tiempo que insumió, ¿sí? Imagínense cómo es un problema bien sencillo en esta línea. Tengo una cantidad de pistas total, por ejemplo 100. Me dicen que como dato el tiempo entre pistas es de 1 milisegundo y tengo estos pedidos para satisfacer, ¿sí? En este orden, 50, 20, 30, 85, ¿está bien? Estos pedidos son operaciones de entrada-salida que distintos procesos han iniciado, ¿está bien? Tengo una posición inicial, pista 10, y a partir de ahí hago el ejercicio. Una cosa importante, mientras que el disco está girando permanentemente porque prenderlo y apagarlo cuesta mucho, el cabezal no está moviéndose todo el tiempo, solo se mueve cuando tiene que ir a una pista y después se queda en esa pista. Entonces, por eso tenemos una posición inicial. ¿Dónde está el cabezal en este momento al comenzar el ejercicio? Y me dicen que está en la pista 10. Ok. Entonces, si es FIFO, ¿cómo atiendo los pedidos? En el orden de llegada, ¿sí? Así que acá no hay mucha vuelta, los atiendo 50, 20, y voy tomando el tiempo que tomó cada uno. Si ustedes se ponen a hilar fino, me van a decir, bueno, pero esto es bastante lineal, ¿no? ¿Qué pasa si yo hago la diferencia entre, si cuento la cantidad de pistas recorridas y lo multiplico por el tiempo entre pistas, este es el tiempo que tarda en recorrer de una pista a otra, voy a calcular el tiempo total, y la respuesta es sí. Pero la idea es graficarlo para ver el orden en el que se atienden, porque cuando comparamos con otros algoritmos, ya deja de ser tan obvio el orden, que es un poco lo que más nos importa. SSTF, ¿sí? ¿Cuál es la idea de este algoritmo? Atiendo aquellos, tengo una lista de pedidos, atiendo primero aquel que esté más cerca, ¿sí? Y el criterio de cercanía tiene que ver con la pista más cercana para atender en relación a mi posición actual, ¿ok? Entonces, si mi pista más cercana es la pista 40 en este enunciado, y tengo esa lista de pedidos, la pista más cercana va a ser la 50, ¿no? Entonces voy primero a la 50, y de ahí me voy moviendo siempre primero a la más cercana. ¿Bien? ¿Cuál es la idea de esto? Reducir un poco el tiempo de atención, ¿no? Tiempo de espera, mejor dicho. ¿Cuál es la contra de esto? Te lo están imaginando, starvation, ¿sí? O en inglés, inanición. Bueno, ese es el SSTF, ¿sí? Las siglas significan Shortest Seek Time First. El seek time era el tiempo de búsqueda, ¿no? Tiempo de llegar a la pista deseada, ¿sí? Bien, entonces acá tenemos un SSTF. Después, Scan. Este algoritmo también se conoce como el algoritmo del ascensor. Atiende los pedidos en un sentido, por ejemplo, en subida, y cuando llega al tope, invierte el sentido y atiende todos los pedidos que haya en bajada, y cuando llega al tope, invierte el sentido y los atiende en subida, y así para siempre, ¿sí? Como si fuera un ascensor. Entonces, si tenemos estos pedidos, y estoy en la pista 40 y estoy ascendiendo, nada, atiendo en este orden, 50, 85, y recién cuando llego al final y empiezo a bajar, atiendo estos otros, ¿no? Si bien estos estaban al principio esperando, el 30 o el 10, como yo estoy en la 40 y subiendo, atiendo los que están en ese camino, ¿está bien? Acá vamos a hablar de algunas pequeñas sutilezas. El scan es el ascensor que
llega siempre hasta la última pista antes de invertir el orden, ¿está bien? Cuando baja lo mismo, llega hasta la pista inicial y recién ahí invierte el orden, y no importa para el scan si hay o no hay pedidos en las últimas pistas, va igual. ¿Eh? Por eso acá está yendo hasta la pista 99 a pesar de que no había un pedido 99, ¿está bien? Es bien sencillo si se quiere. C-scan, igual que el scan, pero atiende en un solo sentido. No atiende en subida o en bajada, sino solo en subida o solo en bajada. En el ejemplo está atendiendo todo en subida, ¿sí? Y se supone que tiene una magia loca en la cual hace que cuando llega hasta el final, baja de golpe sin perder mucho tiempo, ¿sí? Siempre atendiendo el mismo sentido. ¿Estamos? Como es un scan, llega hasta el final, hasta la última pista, tenga o no tenga pedidos. ¿Bien? Los algoritmos de scan son un poco más justos, ¿no? Porque atienden más o menos lo que tienen ahí al pasar, ¿no? Y un detalle, uno podría pensar que estos algoritmos scan y cscan no tienen starvation, y estaría casi en lo correcto, pero hay una excepción que nosotros tenemos en cuenta, que hace que pueda ocurrir starvation en este algoritmo, y es el caso en el cual yo estoy, supongamos, en subida, y me llegan todo el tiempo nuevos pedidos a la pista 85, supongamos, ¿no? Entonces, el algoritmo no dice nada sobre qué tiene que pasar en ese caso, entonces atiende el 85 y se queda ahí sin subir nunca porque atiende todo el tiempo pedidos nuevos de la pista 85, ¿no? Entonces, si se da ese caso, el scan puede sufrir starvation, lamentablemente. Por supuesto que yo podría tener una implementación en la cual, si me llega un pedido en una pista que ya atendí, en realidad no lo atiendo, ¿no? Pero nosotros decimos a nivel teórico que el scan sufre starvation, y el cscan también, y las otras dos variantes que vamos a ver también. Bueno, bien, cscan, pum, en subida. ¿Sí? Algoritmo look, como el scan, pero este está optimizado y no va hasta la última pista. Vieron que el scan iba hasta la última, tenga o no tenga pedido. Bueno, el look es un poquito más inteligente y dice, ok, voy hasta la última pista que tenga en ese sentido, no voy hasta el final, y si esa es la última, invierto el sentido de atención y atiendo en bajada hasta la última pista que tenga en bajada, y ahí invierto, ¿no? Ese es el look, ¿sí? Como el scan, pero no va hasta el final, ¿sí? Sino hasta la última pista que tenga para atender. Y finalmente el C-look, como se imaginarán, como el look, pero en un solo sentido, ¿sí? Por ejemplo, en subida en este ejemplo. Bueno, todas pequeñas variantes, ¿no? De algoritmos que implementa el sistema operativo, ¿sí? Ahora vamos a ver igual dos más que nos faltan, para tratar de ordenar los pedidos de la manera un poquito más razonable y no tener tanta espera en la entrada-salida, ¿no? Últimos dos, fscan y nstepscan. El fscan, acá no vamos a tener gráficos, así que los explico, pero hay unos textos. Ah, sí, acá hay uno del fscan. Ah, muy bueno, mirá. Bien. El fscan es como el scan, pero tiene dos colas de pedidos, dos listas. Una que se considera la lista activa y otra pasiva. La que es activa es la lista cuyos pedidos están siendo atendidos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hace este algoritmo? Llegan pedidos, los pone en la lista activa y los empieza a atender. Pero desde el momento en que empieza a atender los pedidos de esa lista activa, nuevos pedidos que van llegando ya no van a esa lista. Esa lista está como cerrada y no puede recibir nuevos pedidos. Los nuevos pedidos van a la otra lista, la lista pasiva. ¿Sí? Cuando la lista activa, como ya no recibe nuevos elementos, eventualmente se agota y queda vacía, lo que hace el algoritmo es agarrar la lista pasiva, donde se viene acumulando, la transforma en la lista activa y la empieza a atender. ¿Está bien? Y lo mismo aplica de vuelta. Los nuevos pedidos que llegan ahora no van a esa lista, sino a otra
que es pasiva, que no está siendo atendida, se acumulan ahí, y de vuelta el scan atiende esta lista activa, que eventualmente se va a terminar, va a la otra e invierte los roles. ¿Está bien? Esa es un poco la idea. Acá hay un ejemplo, ¿no? Estos algoritmos tienen sentido para darles un ejemplo cuando uno tiene un par de pedidos que llegan en un instante. Por ejemplo, esto llega en el instante cero, ¿está bien? Y después llegan otros más tarde, ¿no? Entonces, claramente estos pedidos van todos a la lista activa, a la primera, pero estos dos, ¿eh? Si llegan en el momento en el que todavía estoy atendiendo esta lista, nada, tienen que ir a la lista pasiva y no van a ser atendidos hasta que esta lista activa no se agote. ¿Está bien? Acá en el ejemplo está armado con esas listas. ¿Bien? Ahora, cuando yo estoy atendiendo una lista, la lista activa, adentro de la lista el algoritmo que tengo es scan común. ¿Está bien? Con estos pedidos, por ejemplo, estos pedidos que tengo acá, que son 50, 25, 20, 10, resuelvo un scan común hasta que se agote la lista. ¿Está bien? Bien. Y el nstepcan, parecido al fscan pero, en vez de tener dos listas, o mejor dicho, tener una activa y una pasiva, tiene una activa y n, o mejor dicho, m pasivas. O sea, tiene muchas listas pasivas y las listas, todas, tienen un tamaño máximo, que es algo que no pasaba en el algoritmo anterior. Ese tamaño máximo es n. ¿Sí? Entonces utiliza colas de n pedidos al menos, los pedidos se acumulan en esas colas pasivas de tamaño n. Eso significa que, con este ejemplo no va a aplicar mucho, pero yo estoy atendiendo la lista activa con el stepcan. Llegan nuevos pedidos, los agrego a la lista pasiva, pero la lista pasiva tiene un tamaño máximo, n, supongamos 3. Entonces, mientras estoy atendiendo la lista activa, si llegan nuevos pedidos, los meto en la pasiva y la pasiva llega a 3, cuando llegue el cuarto pedido, lo meto en una nueva lista, una segunda lista pasiva. ¿Está bien? Hasta que se llene a 3, y así. Y cuando se agotó la lista activa, por ahí termino con 4 listas pasivas, agarro la primera que creé y atiendo esa. Esa es la que convierto en activa. ¿Está bien? ¿Se entendió más o menos? Voy a ir por acá a ver si hay algún mensajito. Acá está el ejemplo como para ver un poquitito. Mira, y acá los mismos algoritmos, pero con un nstepcan n igual a 2, con listas muy chiquitas, entonces se forman 3. Así que esto está bueno para darlo. Bien. Podría llegar a pasar que les pidamos algún ejercicio después. Como esto es muy, muy sencillo y no lo tomamos con mucha complejidad, un poco esta parte cierra acá. Hay una guía de... queda lo de RAID. Ahora lo vemos. Hay una guía de práctica de entrada-salida. Pero la realidad es que solo tienen que hacer el primero o segundo ejercicio, digamos, el resto ya no los tomamos más. ¿Sí? Lo vemos acá si quieren. Solo los primeros dos corresponde que hagan. El resto ya no los tomamos más. ¿Está bien? Básicamente es ordenar los pedidos. Eso es un poquito lo que nos interesa, que entiendan cómo funciona el algoritmo, ordenarlos, ¿sí? Comparar un poquito los resultados y nada más. Bueno, bien. Si en algún momento les dan un sector lógico, les dicen, che, quiero leer este sector con un valor lineal, o sea, por ejemplo, el sector lógico 10, y necesitan pasarlo a esta dirección en formato cilindro cabeza sector,
¿Por qué podría necesitar eso? Porque tal vez tienen que resolver un ejercicio de planificación, y los ejercicios de planificación yo lo pasé un poco rápido, pero fíjense que los pedidos estaban expresados siempre con el número de pista. O sea, no le damos bola acá al sector que están pidiendo o al cabezal, sí a la pista. Entonces, si en algún momento les dieran el sector en el formato sector lógico, que es este, un número, esta es la cuenta que tienen que hacer para poder obtener esta forma de dirección y quedarse con la C, que es de cilindro y que va a representar para ustedes la pista. ¿Está bien? Que es lo que ustedes querrían usar para meter el pedido y ordenarlo de acuerdo al algoritmo. ¿Está bien? Esta cuenta es muy fácil, es una división y se basa en tener la estructura del disco, cómo está formado el disco, cuántas pintas tiene, cuántas cabezas. ¿Sí? Si aparecía algún ejercicio con esto, esto sería información, digamos, ¿no? Bueno, y este último, Profe, sí, una consulta, ¿qué diferencia había entre el primero y el segundo ahí? Hay un asterisco, cantidad de cabezas, abajo, cantidad de sectores por pista y el otro es cantidad de sectores por pista. acá lo dividís por otro número, pero aparte esto es sector lógico, dividido. El resultado de esta multiplicación te da el número de cilindros. Ah, ok, El resto de la división, acá hay que volver a la primaria a ver si se acuerdan, el resto de esa división lo dividen por esto. Y esto te da el número de cabeza. Y el resto de esta otra división directamente es el número de sector, no hay que dividirlo más. claro, ok, gracias. De nada. Bueno, idea básica de array. Esto también es más un tema de arquitectura de computadoras, pero bueno. El objetivo esencial de array siempre fue tener más velocidad, más performance. ¿Sí? Dividir la información en muchos discos. Entonces, cuando hay que leer esa información, la lees de los n discos en paralelo, entonces es más rápido. ¿Bien? RAID puede estar implementado por software o a nivel hardware. Si se implementa por software, lo hace el sistema operativo. Si no, lo hace la controladora de RAID. ¿Sí? Una controladora de RAID es una gran plaqueta, pero que viene con un montón de discos. ¿Sí? Una caja. Un rack, se le llama a veces. ¿Sí? Y un poco la idea de RAID es cómo se pueden distribuir los discos para obtener distintos resultados, ¿no? Eso se le llaman niveles de RAID. Por ejemplo, esto después en el libro se puede profundizar un poco más. Yo recomiendo acá, como lo voy a explicar medio por arriba, eh, el Stalin lo explica un poco mejor, pero con una salvedad, que es que el RAID 0 más 1 está mal explicado. Y está bien explicado en el Cyberchats. Ese pequeño detalle. Entonces, ¿cuál es la idea de un RAID 0, por ejemplo? Una opción. Dividir la información de lo que sería un único disco en bandas, acá se llaman strips, a lo largo de distintos discos. Por ejemplo, acá tenemos 4. ¿Sí? Entonces, el disco está como, se lee o se escribe secuencialmente para la derecha. ¿Está bien? Fíjense la numeración. Strip 0, 1, 2, 3. ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, si tengo que leer el strip 0 y 1, nada, los leo en paralelo, porque los dos discos pueden procesar al mismo tiempo, ¿no? Un RAID 0 más 1, que es el que estamos viendo en el gráfico y no este, sino el primero, es un RAID que divide las franjas en un disco, pero después hace una copia de cada disco igual. Entonces es como que tiene una redundancia, porque cada disco tiene un espejo, otro que tiene su misma información, ¿sí? Entonces terminas teniendo el doble de cantidad de discos. ¿Está bien?
¿Cuál es el objetivo de la redundancia en RAID? Tener mayor tolerancia a fallos. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene más discos, la probabilidad de fallo es mayor. ¿Sí? Algo que de lo que de vuelta uno por ahí no está muy familiarizado si uno usa una computadora de manera convencional, pero los discos fallan. Y si uno tiene muchos más datos, más discos para tener más velocidad, es mayor la probabilidad de fallos. Entonces, ¿qué se suele hacer? Se agrega redundancia, se repite la información. ¿Y cuál es el objetivo? Si se rompe o se prende fuego algún disco, como tengo redundancia, puedo recuperar en tiempo de ejecución la información que me falta, ¿ok? Hasta que venga el administrador y ponga un disco nuevo en reemplazo del que se prendió fuego, ¿ok? La redundancia viene un poco para eso. El esquema más costoso y sencillo de redundancia es este de RAID 0 más 1, ¿sí? Genera una copia de cada disco. ¿Okay? RAID 2 no lo voy a explicar, no tiene sentido. RAID 3 y 4, ¿qué cambia? Tenemos el disco dividido en franjas, pero la redundancia, que es esto que está en gris, en vez de tener muchos discos, o sea, una copia por cada disco, en realidad se guardan bits de paridad por cada conjunto de franjas de un mismo nivel. ¿Sí? Por ejemplo, donde dice PB, en el medio, son los bits de paridad de B1, B2, B3, todas las franjas a ese nivel de todos los discos. Es una forma de tener redundancia más compacta que permite básicamente tener menos discos de redundancia, ¿sí? Y hacer que el sistema sea un poco más económico. ¿Cómo funciona RAID 3 o 4? ¿Cómo funciona un esquema con una redundancia así? Hasta un disco se puede romper, ¿sí? Con un disco prendido fuego, el sistema sigue funcionando porque puedo reconstruir la información. Si se rompen dos discos, ya está, no se pueden reconstruir los dos, ¿sí? La explicación de por qué es así la pueden ver en el libro, pero piénsenlo como una fórmula matemática donde hay que despejar variables, ¿sí? Imagínense que los discos en azul son 4 variables, igual a el disco en gris es la última variable. Entonces, si te falta una de todas esas, puedes reconstruirla despejándola. Pero si te faltan dos, necesitas dos ecuaciones, estás en un problema. ¿Está bien? Exactamente eso aplicado a lógica proposicional. RAID 4 es igual, ¿sí? Pero la diferencia es que RAID 4 tiene bloques más grandes y RAID 3 tiene bloques más chicos. ¿Sí? Resolver un poco problemas distintos, pero los invito a que lean del libro las sutiles diferencias entre estos dos. ¿Sí? Hay algunos que sirven un poquito más para un caso y otros un poquito más para el otro, ¿no? Pero la estructura en esencia es la misma. Fíjense, RAID 5. Igual que RAID 4, supongamos. Pero ese único disco de redundancia que tiene un disco de redundancia, en realidad está distribuido en todos los discos, no está separado, no tiene un disco dedicado a la redundancia, sino que las franjas de información redundante están repartidas en todos los discos. Entonces yo acá tengo 5 discos, pero en realidad tengo 4 discos de datos, ¿está bien? ¿Cuál es el objetivo de esto? Eliminar un cuello de botella que teníamos acá, ¿no? Porque en este esquema, cuando yo estoy escribiendo en paralelo en cualquiera de estos discos, lo cual está buenísimo, después para todos los casos tengo que ir a escribir a este único disco la redundancia, y eso genera un poquito un cuello de botella acá, ¿no? Entonces este esquema dice, bueno, distribuyamos también la información de la redundancia, ¿sí? Ese es el nivel 5. Y el 6 es la misma historia, pero agrega 2 cuentas de redundancia, como si fueran 2 discos de redundancia también distribuidos. Entonces, mientras en RAID 3, 4 y 5 hasta un disco se puede prender fuego y todo seguir funcionando, en RAID 6 hasta 2 discos se pueden prender fuego. ¿Está bien? Es como si tuviéramos 2 ecuaciones. ¿Sí? En este esquema yo tengo 6 discos, pero para datos tengo solamente en realidad 4. ¿Está bien? Bien, eso es un poco la esencia de RAID. ¿Sí?
El sistema operativo lidia con esto si está implementado por software, pero si está implementado por hardware, para el sistema operativo es completamente transparente. O sea, quiero que les quede una cosa muy clara con RAID. El usuario y gran parte del sistema operativo, hasta la última capa que maneja RAID o no, ven al esquema de RAID como si fuera un único disco. ¿Está bien? La gracia es que la aplicación no tenga complejidad para entender, en qué dato está lo que yo quiero leer, sino que tiene que haber una controladora por hardware o un software del sistema operativo que se encarga de buscar el dato para que el usuario procese todo como si fuera un único disco. ¿Está bien? Entonces es un poco la idea de RAID. Profe, ¿cada RAID era un disco físico? ¿O ¿Cómo? cada RAID era un disco físico? RAID es la técnica, Redundant Array of Independent Disks. ¿Sí? RAID es el nombre de la técnica. Cada Ok, uno es un disco normal, digamos. ¿Ok? Pero RAID es el nombre de la técnica. Y vos ves todos los discos como si fueran uno solo, digamos. No, estás abstraído de la lógica de guardar un dato acá, un dato allá. ¿Mm? Pero cada uno de estos es un disco como un hacho, por así decirlo. ¿Sí? Pero que forma parte de un gran disco lógico, entre comillas, como lo ve el sistema operativo, eh, que le llamamos RAID. ¿Mm? claro, ok. El RAID 2 no lo expliqué, lo pueden leer en el libro, pero es medio. Es una redundancia intermedia, tiene discos, una redundancia calculada con una potencia de 2 o logaritmo exponencial. No sé bien, pero es medio lo mismo. Otro tipo de un esquema de redundancia y se pueden romper hasta una cantidad de discos que te guarda relación con la fórmula que se use de logarítmica. Pero bueno, no importa. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna otra duda? Sé que esta clase la di bastante rápido. Eh, Nada, es un tema que le damos poca bola y entonces por eso me tomo un poquito esa licencia. Profe, ¿puede repetir la parte de bloqueante? Lo del principio, principio. Entrada, salida, bloqueante, no bloqueante, es como la Sí. syscall, bloqueante o no bloqueante. O sea, si la operación va a tardar mucho, el proceso se bloquea. Mm, Esta está configurada como bloqueante. Si la operación va a tardar mucho y está configurada como no bloqueante, cuando hagas la lectura o la escritura, el sistema no hace ninguna operación y te devuelve un código de error al proceso, ¿no? Y vos tenés que reintentar la operación porque nunca se hizo, digamos, ¿no? Eso es el esquema no bloqueante. Eh, ¿Pero qué se bloquea ahí? ¿El proceso o el claro, dispositivo? claro, el proceso. Sí, sí, Ah, sí. el proceso, Ok, Siempre que hablamos de entrada sería bloqueante, que es un caso particular de la psicobloqueante, es bloquear el proceso. Sí, 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 sí. El disco está ocupado o está disponible, digamos, pero. claro, ok. Sí, sí. Y después con la parte de, cuando vimos File System, lo vimos aplicado a disco, pero con el tema de la parte de los sectores. Si no fuera un disco y fuera un dispositivo de estado sólido, ¿también aplica el concepto de sectores? Sí, se llamarían celdas ahí en vez de sectores, Ajá, porque así se llaman, pero sería la misma idea, sí. ok, Es la unidad mínima de transferencia que no va a tener necesariamente el mismo tamaño que tu bloque del file system. ¿Ok? claro, Eh, Así que en ese sentido es la misma idea. listo, gracias. De nada, Luis. Bueno, bien. Cerramos entonces por acá. Dejo de grabar. Chau cuatrimestre de clases. Y nos vemos del infierno.